esto cuesta, esto cuesta. Llegará el momento que haya que venderlo, porque yo no puedo solo. En medio de un barrio de La Habana se alza el que quizás sea uno de los edificios más singulares de Cuba, obra donde se combinan varios estilos arquitectónicos. Actualmente es una propiedad particular. Su historia es casi desconocida, una pagoda china con un José Martí en lo más alto. Ahora vamos a entrar a la propiedad. Si quieres seguir viendo sitios interesantes y de alto valor por toda Cuba, considera suscribirte al canal, que es totalmente gratis. Después no digas que no te lo dije, se avecina una ola de muy buenos videos en el canal. ¿Estás listo? ¡Vamos! Al municipio Arroyo Naranjo pertenece el Consejo Popular Mantilla, lugar donde se edificó y permanece el monumento arquitectónico El Mirador, ubicada en calle Rosell entre Don Tomás y Caballero. Este edificio fue construido en el año 1958 con un valor aproximado de 50.000 pesos, un dinero respetable en aquellos tiempos, para darle forma a su sueño, financiada por Adolfo Carbonay Macías, cuyo abuelo Andrés Carbonay había conocido a José Martí en Tampa y fue miembro del Ejército Libertador en la expedición Florida-Tampa-Cuba, dirigida por el general Lacret y organizada por don Tomás Estrada Palma. Identificado con las ideas del apóstol y queriendo resaltar la participación china en una de las guerras de independencia de Cuba, Adolfo Carbonay Macías decide colocar un busto de Martí en la cúspide y darle forma de una pagoda. Estas son muy comunes en países asiáticos como China, Japón, Corea, Vietnam y Tailandia. A esta estructura antiguamente se le ponían rosas y coronas. Cada 19 de mayo, día en que cae en combate nuestro apóstol nacional José Martí. Ahora sí subiremos. Este edificio que lo hizo mi papá en el año 57 y 58. La casa se hizo en memoria al padre de él, que luchó con Martí. Él empezó con una casa simple, pero fue aumentando hasta llegar a la torre, que es biblioteca, salón de lectura y exposición de cuadros de Martí. Después termina en un mirador. En ese mirador pues había su telescopio para mirar para toda La Habana. Arriba él pone el busto de Martí como memoria a su padre, como un homenaje al padre de él que lucha con Martí. Él viene de Tampa, mi abuelo era americano. Poco más, ya después esta casa no se pudo terminar como se debió, porque hasta más mi papá iba a poner una piscina al lado donde iba a estar para enseñar a los niños a nadar, con que iba a ser como una fuente con una rosa blanca de Martí. En la esquina iba a poner un parque para los niños. Esto más bien iba a ser para los niños, ¿no? Pero no se pudo terminar. Sí, era un proyecto muy ambicioso en ese momento. Muy bueno, él tenía sus negocios y era un hombre no rico, pero sí tenía sus negocios y tenía para hacer. Pero no se pudo terminar. La casa en cuestión fue ganando altura, hasta llegar a los 7 pisos. Esta sigue albergando a descendientes de la familia del dueño y gestor del homenaje, Andrés Carbonay. El complejo, según el proyecto original, contaría de viviendas a las 2 primeras plantas y el resto estaría destinado a lo que hoy sería un centro de estudios martianos. Nadie puede negarle su carácter excepcional al ser uno de los edificios más singulares de La Habana y hasta de toda Cuba. Aprecien esta vista que tenemos desde aquí. Volviendo al Mirador de Mantilla, su diseño terminó pareciendo una pagoda, con José Martí en su cúspide. Algo muy interesante es que la construcción de este inmueble fue llevada a cabo solo por 2 albañiles y un ayudante. Con 3 o 4 personas bastó para construir este enorme inmueble en menos de 2 años. Me cuentan que la vista desde aquí de noche es increíble. Dicen los que vivieron en Mantilla por décadas que aquí se celebraban las mejores fiestas de quinceañeras y bodas, además de otras actividades a la comunidad, que hasta incluso funcionó en los años 90 como una famosa paladar de comida criolla. Según afirman, siempre se ha pintado con los colores rojo, azul y blanco por los colores de la bandera cubana. La localidad de Mantilla se enorgullece de su mirador y también de ser la patria chica del famoso escritor cubano Leonardo Padura, un novelista de renombre internacional que ha creado aquí mismo en esta localidad parte de su obra. Y por aquí se ve La Habana, allá ven el Capitolio, aquí el edificio Hospital Amejeiras, allá está la Torre de K, la famosa Torre K, el edificio nuevo que están haciendo. Nacional, la Plaza de la Revolución, toda La Habana se ve desde aquí y aún no estamos en la planta alta.
Otro dato interesante de Mantilla es que se trata de una de las pocas localidades cubanas que veneran a dos santos patrones y tienen dos fechas importantes, San Rafael y la Caridad del Cobre. Vamos a entrar a ver qué tal. Aquí entramos y vemos un pequeño apartamento con su cocinita y su baño. Esta puerta sale a la azotea y esta otra a mano derecha, al parecer igual. Este es un pequeño baño. Bueno, tan pequeño no es. ¿Pueden ver? Ahora sí, vamos a subir. En lo que subimos te cuento un poco de historia acerca de las pagodas, el lugar exacto donde nos encontramos. Estas en su mayoría fueron construidas con propósitos religiosos, principalmente como parte del budismo y en algunas ocasiones del taoísmo, por lo cual en muchos países están ubicadas cerca o dentro de templos budistas. Debido a su altura, las pagodas atraen los rayos, lo cual reforzaba el que fueran percibidas como lugares cargados espiritualmente. Ahora vamos a salir para que aprecien la vista desde aquí arriba. La dueña me comenta que recién repararon los muros y que pronto piensan pintarlos. Allá abajo era donde estábamos. Sigan disfrutando de la vista. Todavía nos queda otra planta. Vamos a subir. Recuerden que son 3 pisos, los de la pagoda. Ahora llegamos al otro. Todos tienen en común que poseen 3 puertas con salida afuera y en este centro tenemos esta escalera de caracol por la que subiremos al mirador, pero antes te enseño otro balcón que rodea todo este cuarto. Otro balcón más. Estos balcones son 360 grados y se puede apreciar una mejor vista de la ciudad. Mientras más alto subimos, ya saben, y desde aquí se nota muy bien el tamaño de la terraza de abajo en la que estábamos ahorita. Continuamos. Es un placer tremendo para mí estar en este sitio único en Cuba y poder mostrárselos a todos ustedes. Subimos por la escalera. Es una pena que ya no exista el telescopio que antes aquí había. Y desde aquí arriba sí podemos ver toda La Habana. Este es el punto más alto del templo. En este último piso es donde está el busto de Martí, que mide 7.5 metros de altura. Expertos consideran que se trata del busto de José Martí situado en uno de los pedestales más altos del país, superado solo por la escultura de Gilma Madera enclavada en el Pico Turquino en la oriental Sierra Maestra. Ahora voy a intentar abrir una de estas ventanas para mostrarles el busto de cerca. El mismo se encuentra aquí arriba de mí. ¡Qué calor! ¡Qué calor! Hay aquí arriba. Miren esta toma que les voy a hacer ahora. El escultor magnificó la cabeza del apóstol para facilitar su vista a larga distancia. Ahí podrán darse cuenta y además la orientó hacia la salida del sol, el este. La escultura primeramente era de yeso y sufrió daños por un rayo y cambiada luego por una de concreto macizo, en un remozamiento general hecho en el 2001 por una brigada alpinista y la oficina del historiador de la ciudad. Tuvieron a su cargo la restauración del monumento. Así es como se ve por atrás. El busto estaría encima de una estrella, pero la simetría dificultaba la ejecución y se decidió hacer la semipagoda para rendir culto a la lucha de los combatientes de origen chino que participaron en la guerra independentista. Ahí podrán notar que el apóstol lo cubre un pararrayos y luces que lo alumbran de noche. La dueña de la casa me manifiesta que escuchan propuestas. Si a alguien le interesa la propiedad, también la están vendiendo, así que ya saben, otro dato más. El techo interior tiene un diseño muy particular por toda la casa, desde la sala hasta los cuartos. Dentro del espacio que sobra está diseñado para poner unos bombillos y darle un efecto de luz. Estos apartamentos tienen 3 cuartos muy amplios, más sala, comedor, baño, patio y cocina. Actualmente el edificio tiene un poco de problemas con el agua y esperan arreglar pronto esa situación. Me encuentro en el patio de la planta baja. Una vez mi papá lo prestó para un curso de corte y costura.
Se le ha prestado también a personas una vez de una asociación de personas de color que hacían reuniones y bailes. A mi papá también lo prestó, también se ha prestado mucho para 15 y bodas y esas cosas. Que no se ha hecho más nada porque ahora es que yo estoy reparando de nuevo los muros, porque estaban en muy malas condiciones y bueno, ya tuve que hay cosas de reparándose y eso hasta que se pueda pintar porque esto cuesta, esto cuesta. Llegará el momento que haya que venderlo porque yo no puedo solo con esto. Desgraciadamente que no me gustaría porque esto para mí, a mí me interesa poco vivir en una casita pequeña, eso para mí es mi papá. Yo vengo para esta casa cuando mi papá la termina, cuando yo tenía 11 años. Él muere cuando yo tenía 19. Yo me fui para España 20 años y vine hace como 19 porque mi mamá estaba enferma y tuve que volverme a repatriar para acá. Pero yo viví 20 años en España y tuve que venir. Entonces ya mi mamá murió, pues me quedé porque ya a estas alturas acá que voy yo a ninguna parte, ya tengo 76 años y nada. Y desde aquí, desde lo más alto de Mantilla, déjame en los comentarios qué te pareció este sitio. Si te gustó, déjame tu like. Y como siempre te digo, cuídate mucho, nos vemos la próxima semana. Bye, bye, bye.